presentan Mirando Lejos. Bienvenido a Mirando Lejos. Hoy quiero hablar de un tema que para mí es de fundamental importancia: el Estado y la reforma del Estado, la tan mentada reforma del Estado. Escribía un romántico, un poeta alemán, Hölderlin, que todas las veces que el hombre quiso hacer del Estado un cielo, terminó haciendo del Estado un infierno. Y hoy en Paraguay nosotros tenemos una situación en donde no diría que el Estado es un infierno, pero sí diría que el Estado no está actuando, estructuralmente hablando, no está actuando como un coagente que impulse las políticas de crecimiento económico y desarrollo social. El Estado ha demostrado ser un gestor de la actualidad social, un cómplice del orden establecido. Pero este orden establecido en el Paraguay, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, debe ser dinamitado para ser dinamizado. Nosotros hemos descubierto, no vamos a ser 8 millones de habitantes, vamos a ser, o somos 6.110.000 habitantes. Y eso quiere decir que la economía paraguaya ha demostrado su incapacidad y la política paraguaya ha demostrado su insensibilidad para poder liderar procesos de cambio que signifiquen mejoría en la educación, mejoría en la salud pública. Estoy hablando de dos ejes centrales. La salud pública en el Paraguay está en crisis. El COVID desnudó que hay un problema estructural en la salud pública del Paraguay. Y nosotros, los paraguayos, tenemos que encarar, porque el principal problema que sufre el paraguayo es que cuando se enferma tiene que empeñar, tiene que vender su casa, sus bienes, sus propiedades, y de nuevo cae al estado, a la situación de la extrema pobreza. Nosotros tenemos un Paraguay que está creciendo económicamente, que está demostrando cierta pujanza económica. Está creciendo porque se exporta carne, está creciendo porque se exportan granos, y también estamos creciendo porque se va lentamente consolidando el mercado doméstico, se está consolidando una industria que tiene una vocación exportadora. Tenemos la hidroeléctrica, que todavía no somos capaces de usar toda la energía que produce la represa Itaipú. Algo nos está pasando a nosotros los paraguayos. No hemos sido capaces todavía de diseñar un modelo de nación que sea inclusivo para todos los paraguayos. Necesitamos saldar la deuda social. Hay una deuda social. Hay una hipoteca social con el pueblo paraguayo. Tenemos el peor nivel de educación a nivel regional. Y veo que más allá del esfuerzo individual que puede hacer el ministro de Educación, el Estado paraguayo tiene problemas estructurales. Cuando empezó la democracia, el Estado paraguayo, el Estado estronista, comparando con el Estado de la democracia, el Estado autoritario, comparando con el Estado de la democracia, su presupuesto era infinitamente menor. ¿Había corrupción? Había corrupción. ¿Había contrabando? Había contrabando. ¿Cómo estamos ahora? Ha crecido la burocracia, pero con el crecimiento de la burocracia ha crecido de una manera desbordada. Y entonces, en vez de tener una burocracia que se someta a criterios racionales, a criterios de legalidad, a criterios de neutralidad política, tenemos una burocracia que en el contexto de este democratismo electoral han ido coincidiendo. Entonces la ampliación del Estado, el agrandamiento del Estado estuvo signada, estuvo acompañada por la corrupción. La corrupción es un elemento constitutivo del sector público paraguayo. Nosotros tenemos que encarar esta reforma del Estado con valentía. La tiene que liderar, obviamente, el Poder Ejecutivo.
Porque en una reforma del Estado, el Estado es el objeto de la reforma, pero es el mismo Estado el que se somete y ejecuta la reforma. Es como si alguien dice, yo quiero tener una dieta. Entonces uno es el objeto de la dieta. La finalidad es que uno adelgace, pero uno mismo tiene que hacer el esfuerzo de adelgazar. Yo con esto no estoy diciendo que el debate, la reforma del Estado transcurre a través de que el Estado tiene que adelgazar, de que tenemos un Estado adiposo y esa adiposidad tiene que convertirse en musculatura. Claro que eso tiene que suceder. Pero el debate de la reforma del Estado no pasa por un Estado más grande o un Estado más chico. Pasa por un Estado más eficaz, más eficiente, más transparente, más racional, más al servicio de las grandes mayorías. Un Estado que sea capaz de garantizar la salud pública para todos los paraguayos. Un Estado que sea capaz de establecer la igualdad de oportunidades para todos los paraguayos. ¿A partir de qué? A partir de la educación. La educación es lo que va a permitir que los paraguayos seamos buenos consumidores, seamos buenos ciudadanos y tengamos una mano de obra calificada. Hoy estamos en crisis moral porque la educación que ya viene acumulando y arrastrando vicios del pasado, no hemos sido capaces de superar esa situación. Por eso, ante problemas tan estructurales que tiene el Paraguay, a nosotros nos resulta ofensivo, insultante, que las dirigencias políticas estén tan ensimismadas y no estén entendiendo no los tiempos y los aires de renovación nacional que el paraguayo de la calle no solamente necesita, el Paraguay desea un Paraguay diferente. Para eso tenemos que dotarle de capacidad a la política. Y a la política se le dota de capacidad con dos elementos, con mucha ética, con mucha moral, con una dimensión moral. La sociedad paraguaya debe de constituirse en una plataforma moral. Y necesitamos, por sobre todas las cosas también, incluir la racionalidad. No puede ser que sigamos creciendo, que el presupuesto del Estado siga creciendo y no se enmarque dentro de una racionalidad. Gastamos más para gastar en la corrupción, no gastamos más en el Estado para gastar en la salud pública, para mejorar la educación de los paraguayos, para lograr la independencia del Poder Judicial. Hoy en día tenemos dos elementos que creo que distorsionan el funcionamiento de la realidad paraguaya. Una democracia electoral, una cosa es la democracia electoral, ir a votar, y luego es la democracia en función de gobierno. Democracia en función de gobierno quiere decir que la gente pueda trabajar, que el hombre, el padre, pueda traer el pan a fin de mes, que la mujer sea asistida con un parto digno y que los niños tengan garantizado techo en la escuela, el pan para poder estudiar, la alimentación para poder estudiar y obviamente los instrumentos para adquirir los conocimientos. Ese es el gran desafío que tenemos los paraguayos en los próximos 4 años. No podemos seguir rezagando, no podemos seguir postergando la reforma del Estado, la reforma de la política para mejorar la calidad institucional en este país. Apostemos y fortalezcamos a lo institucional. Esa es la herramienta para la conquista del futuro. Nosotros hoy, si no somos capaces de superar esta crisis moral, estas crisis políticas que desbordan y lesionan lo institucional, no vamos a poder salir adelante. Yo creo que los paraguayos podemos salir adelante. Y vamos a salir adelante cuando superemos la crisis. ¿Y cuando hay crisis? Hay crisis, como decía alguien, cuando lo que tiene que morir no muere y lo que tiene que nacer no nace. Esperemos que con el esfuerzo de todos, con la inteligencia del gobierno nacional y de los parlamentarios, podamos hacer que nazca ese Paraguay que todos esperamos que nazca y que muera el Paraguay que tiene que morir. Enseguida estamos con Pablo Burián, un emprendedor exitoso de la cultura, y con un luchador histórico del liberalismo paraguayo, el doctor Miguel Abdón Saguer. Bueno, seguimos mirando lejos y tenemos la satisfacción, el honor
el placer de recibirla a un amigo. Por los años de amistad, voy a decir a un viejo amigo, no por los años, que una vez recuerdo en un acto que presentamos un libro mío, El Desarrollo Institucional, en el año 1995, yo lo definía a él como un realizador de sueños, porque fue un hombre que empezó, y él nos va a contar su historia, desde muy joven a trabajar, hizo un sello editorial, hizo la librería más grande del país, y aunque ustedes no lo crean, fortaleció un grupo editorial y un conjunto de librerías que ha ganado dinero con la cultura, con el pensamiento. Y Pablo Burián también tiene una gran ventaja que yo le reconozco, y creo a la gente hay que reconocerle en vida. Pablo Burián ha promovido toda la vida a la escritura, a la literatura, a la poesía, géneros de difícil venta paraguaya. Querido Pablo, en primer lugar, mi admiración de siempre, mi cariño, mi respeto por todo lo que has hecho. Mucha gente joven hoy en día habla del emprendedurismo, la gente emprendedora. ¿Cómo empezaste vos? Bueno, antes que nada, Carlos, muchas gracias por la invitación. Realmente nos une recuerdos inolvidables. Aquella presentación formidable que tuvimos en el Banco Central, donde estuvieron varios expresidentes de la República, donde tuvimos el auditorio lleno. Prácticamente hubieron casi 1000 personas. Don Patricio Aylwin, Rodrigo Carazo, Aylwin de Chile, Rodrigo Carazo, ¿sí? Sí, estuvieron los mandatarios paraguayos también. Y fue una cosa histórica que marcó realmente un impacto total en aquel momento con la edición que se publicó prácticamente en 15 días después teníamos que hacer reediciones porque por el éxito que tuvimos en esa presentación. Y fue algo inolvidable realmente. Y bueno, yo también puedo decir de que agradezco a Dios todos los momentos que pude vivir en mi vida porque gracias a eso también pude construir, pude desarrollar pensamiento, creatividad. Empecé muy chico. ¿Cuál fue tu primer oficio? ¿Qué vendías? ¿Qué fue lo primero que vendías? Y bueno, pertenecía un poco a una familia muy humilde. La mayoría de mis hermanos se fueron a buscar trabajo en la Argentina. Y casi prácticamente me quedé solo en aquel entonces. Después regresó después de muchos años un hermano mío y hasta ahora está en Asunción. Pero los demás se quedaron todos en Buenos Aires. Y bueno, empecé vendiendo naranjas en la cancha de River Plate, el Quelito. Después siempre me iba a la Recoleta, a hacer limpieza en todo lo que son los nichos, poner agua, arreglar un poquitito las flores y todo esto. Y posteriormente me mudé del barrio ahí del Muricao hacia el Hospital de Clínica Militar, donde seguí con esta labor, donde vendía ya prácticamente verdura casa por casa. Y por el cual inclusive me pusieron un apodo. Me dijeron, después de mucho, me escuchaba y me decía, ahí viene, buen día, me decía, ¿verdad? La gente. Y quería saber qué es lo que estaban rumorando la gente ahí. Había sido que, como toda la mañana me iban casa por casa y coincidía que algunos de los compañeros con quien compartía fútbol los fines de semana, me escuchaba que yo decía siempre buen día. Mi saludo inicial para ofrecer las verduras. Y entonces ese entonces me pusieron como apodo. O sea, digamos, siempre tuviste una vocación comercial. ¿Y cuándo empezó tu vocación? Decir, ahora me pongo a vender libros. Y bueno, y así sucesivamente fue realmente. Tenía la venta de diario, después de eso ya prácticamente un puesto de venta de revista. En 25 de mayo entre Paraguarí y Antequera, porque estaba más hacia el medio. Ahora estoy ya prácticamente en la esquina, ¿verdad? En la plaza... en la plaza Uruguaya, en la vereda de la plaza Uruguaya, pegado a un árbol con un tablerito así. Y bueno, y con supermercado del país enfrente. El supermercado en la esquina, sí, efectivamente. Bueno, me acuerdo que también hacía alguna actividad así complementaria, vamos a decir. Me iba en la Universidad de Columbia y hacía apoyo de ordenanza con Rubén Urbieta
el hijo de don Rubén Urrieta Baldovino, que era dueño de un piso que era Columbia, ¿verdad? La universidad estaba ahí. La universidad. Y con él estábamos diciendo el kiosco, quiero ponerle un nombre, decía a Rubén. ¿Y qué se te ocurre? Y vamos a ver qué nombre podemos poner. Y ahí fue que dijimos, ¿por qué no contás cuántos árboles hay ahí en la plaza? Me dice Rubencita. Y ponemos el número ese, el kiosco, tal número. Y ahí apareció 653. 653. O sea, primero el lector... Primero era un kiosco. Un kiosco. Que de acuerdo a los árboles contados en la Plaza Uruguaya, ¿cuántos árboles había? 653. 653 árboles en total. Entonces le pusimos el nombre, esos son 4 manzanas. Claro. Y entonces ahí apareció el nombre de kiosco 653. Lógicamente después con el tiempo ya le cambió el nombre de... Cuando traía libro, biblioquiosco, de bibliografía, de libros, vamos a decir, ¿era? Y entonces después, muy rápido, puse ya otro nombre, que era El Lector. Definitivamente era algo así como un homenaje a la gente que se van y compran libros, que fue un boom, vamos a decir, a través de las revistas, Gente, 7 Días, y vosotros, para ti aparecían la publicidad y la promoción de libros que se estaban lanzando y que eran libros que editaban Abril y Atlántica justamente, y ahí fue que empecé a incorporar libros de la Argentina. De la Argentina. Ahí fue que empecé a incorporar los libros. ¿Sí? Ahora, yo quiero que la gente sepa algo. Yo sé que mucha gente te conoce. La gente vinculada a la cultura, para la gente vinculada a la cultura, Pablo Burián es un concepto pues ya de décadas, a pesar de su juventud. Nos contó que empezó vendiendo naranjas, pero esto estamos hablando de décadas. Pero este señor, la gente tiene que saber que contactó con Borges, con Mario Vargas Llosa, con Mario Benedetti, le unía una amistad con don Augusto Roa Bastos, Elvio Romero, y en la época difícil, porque convengamos que era la época difícil de la dictadura, vos vendías textos marxistas, vendía Los exiliados de Gabriel Casaxia, sí. Vendía la obra de Roa Bastos, que fue expulsado del país. ¿Cómo te animabas vos? Medio caradura fuiste, convengamos, era muy corajudo o no temías la represión. Y bueno, podemos relacionar un poquitito el año 1982, cuando nosotros llevamos una feria de libros de autores paraguayos en la Feria Internacional del Libro, la 8ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde tuvimos un stand propio donde decía Lector Paraguay. Y ahí llevamos una delegación con un colectivo de la Encarnacena que nos dio un bus para llevar escritores. Y ahí estuvo en esa feria en el 82 Augusto Roa Bastos, Elvio Romero, José Luis Pleyar. ¿Ya había sido expulsado del país Augusto Roa Bastos? Todavía no. Y bueno, y ahí fue que empezamos el boom así de toda una serie de acciones que hicimos. O sea, que el hecho de ir a Buenos Aires y tener a Elvio Romero, Augusto Roa Bastos, Jorge Canese, José Luis Pleyar y muchos escritores más, ya impactó en la sociedad esa presencia paraguaya. Vinimos a Paraguay y le invito a Augusto Roa Bastos para hacer charlas en el centro regional le llevé. Y 2 días después fue que le expulsaron a él. ¿Por qué? Porque salió al día siguiente en la tapa de los diarios donde decía Augusto Roa Bastos hablan con los jóvenes. Y es como que suponía de que le estaban adiestrando a los jóvenes. Eso es más o menos la interpretación que se dio a entender y todo eso, y le expulsaron. En el año siguiente, el 83, publicamos el libro Hijo de Hombre, una versión corregida y aumentada por él. Y en el 84, en plena, una feria invitada por el gobierno francés, estando allá, recibo la noticia de la clausura de ABC. Bueno, ahí en ese momento yo también hablaba permanentemente con Alfredo Seifergel porque estaba preparando... Gran historiador. Alfredo Seifergel. Desgracia paraguaya, su muerte prematura. Totalmente. Y hablábamos así y íbamos a presentar su libro próximamente, y cuando llegué a Asunción me preparé a preparar reuniones con embajadas, con editores nacionales, extranjeros. Creé comisiones y todo esto. Hicimos la primera Feria Internacional del Libro acá en Paraguay. Y ahí fue que se presentó el libro de Alfredo Seifer y presentó a Aldo Sucolillo, que cuando eso estaba clausurado de ser. ¿Cuál de ellos? Conversaciones político-militares. Conversaciones político-militares. Un clásico para la historia paraguaya. Tomo uno, totalmente. Y después un mes presenté otro libro más.
Y bueno, de acero hizo la presentación. Acero. ¿Ya estaba clausurado a ese color? Cuando eso estaba clausurado. O sea, se clausuró a ese color y lo mismo leíste la presentación. En marzo. Y fue en septiembre la presentación. Y en noviembre fue justamente una presentación más de Amancio Pampliega, el general, que presentó Fernando Levi Rufiné y todo eso, y habló muy fuerte contra el presidente Strong en aquel entonces. Y bueno, 2 semanas después me hicieron a mí allanamiento policial y judicial. Ahí fue que de ahí partió el tema de la idea de que tenía que salir yo de ese lugar y todo eso. Y busqué el lugar y encontré San Martín. Ese lugar se convirtió, yo recuerdo, corregime si mi memoria me falla, sí. Era un lugar medio en donde algunos disidentes, digamos, los que no estábamos de acuerdo con el régimen, era un espacio de libertad donde se respiraba cultura, libertad y digamos, una actitud antidictatorial. Y eso se hacía en el elector. Pero vos, ¿fue algo que vos buscaste o se vino solo? Totalmente, ¿no? Para mí que fui totalmente libre en mis pensamientos y mi forma de ser. Además, yo no tenía la bandera de ningún color, yo no tenía ni un partido conmigo. Nunca mencioné los partidos, sino que más que nada el pensamiento es abierto y que sea quien sea el color, ¿verdad? Que sea el Partido Colorado, liberal, febrerista. Era un espacio abierto para la gente, para que la gente pueda presentar sus libros, para que pueda exponer sus... Y además que teníamos publicaciones de ciencias sociales, de realidad nacionales, de realidad paraguaya. Eran libros que estaban no bien vistos y había libros de izquierda que yo recuerdo Perla Llore fue arrestada por la ley. Esa ley 209 que prohibía la lectura de los libros, ¿te acordás vos de eso? Sí, totalmente. Pero vos vendías libros que eran libros que estaban vedados, prohibidos. Y sí, la verdad que pareciera que es prohibido, pero yo creo que no tendría que ser prohibido. Los libros tienen que estar abiertos para toda la gente, pero era un libro, una justificación del allanamiento policial judicial, era el libro de Mempo Giardinelli, que era... La revolución en bicicleta. La revolución en bicicleta. Y bueno, y ese sobre fue el 47. Sobre el 47, la revolución. Ese fue el pretexto. Ese fue el pretexto del allanamiento. O sea, ellos buscaban supuestamente varios búsquedas de libros sobre subversivo y todo eso, pero no había nada, solamente ese libro llevaron. Ese fue el pretexto para... ¿Y que te fuiste preso ahí? No, pero me llamaron la atención de que en homenaje a la paz, que cuide todas las cosas que estoy haciendo y eso es más lo que me dijeron en aquel momento. Sea, pero ¿nunca te privaron de la libertad física? Tuve también un problema una vez, eso fue al final de 76, más o menos 77 ya prácticamente, que vinieron gente y me llevaron. Pero decían ellos que 25 de mayo era un lugar estratégico y se veía que había movimiento de gente, pero mentira, todo era una cuestión de difamación ahí y me llevaron y me tuvieron en el departamento político, me llevaron de investigación con Alberto Cantero y con Pastor Coronel. ¿Cuántos días fuiste ahí? 17, 19 días por ahí. Arrestado en investigaciones. Claro, el problema ahora, ¿qué año es? ¿76? 76, 77 por ahí. Es que en el 76 creo, no sé si en el 77 se preparó un atentado contra Stroessner, que supuestamente un auto tenía que volar cuando Stroessner pasaba por ahí por 25 de mayo, enfrente a la Junta de Gobierno. Quizás haya sido por eso. Uno de esos sería unos indicadores, capaz, sí. No, pero de hecho hay varios que están desaparecidos de los que estuvieron en esa operación. Sí. No, en ese momento había mucha gente del partido, inclusive estando yo adentro le conocía a muchos políticos, inclusive en aquel entonces. Claro, que habrán sido objeto de la represión que hubo. Pero hubo un atentado a Stroessner que tenía que ser el 25 de mayo. De la OPM, ahora veo que Alfredo Boxia lanza un libro de eso. No era... sí, cierto, eso sí. No era acaso sobre Eligio Ayala, cerca del... ¿Cómo se llama esto? Bueno, del terminal del tren, creo que. Y por ahí cerca. Ahí era el tema. A una cuadra de tu... Sí. A una cuadra larga, digamos. Totalmente. Decime, porque yo le doy mucho mérito a eso, que hayas contactado, por ejemplo, con Borges. ¿Qué te dijo Borges? ¿Te trató de armenio? ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué te dijo que los armenios... ¿Cómo era? No, y dice que los armenios equivale, no sé, a cuánto... 3, 5 judíos por la inteligencia desarrollados, son rápidos comerciantes, son empresarios exitosos, así más o menos. ¿Y para qué contactabas con Borges? Y para traerle. Yo tuve la oportunidad de hablar con
Borges, con Octavio Paz, con Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti. A Vargas Llosa lo trajiste. Y a Mario Vargas Llosa y a Mario Benedetti le traje, pero a los otros no le pude traer. O sea que... Borges ya era mayor. Ya mayor, y después Octavio Paz también. De México. José Donoso también, con quien compartí varias llamadas de teléfono. Pero fue un trabajo de perseverancia, por eso vino Mario Vargas Llosa. Estuve a punto de tener, inclusive en una visita que tenía que hacer en su casa, tuvimos un pequeño percance. ¿Te fuiste a Lima? A Lima, un percance de avión que tuvimos que regresar, paró uno de los motores ahí arriba, entonces fue un despelote todo lo que estuvimos en ese avión. Y lo trajiste a Mario en el 98, 97, yo recuerdo 98, sí, 98, con Humberto Rubín, con Cerneco. Con Cerneco, con la cooperativa universitaria, que también estuvo, que apoyó la venida de Mario Vargas Llosa económicamente para poder hacer posible, ¿verdad? Entonces fue... Y a Mario Benedetti, que es un poeta de la izquierda latinoamericana, un poeta muy, digamos, con una escritura muy accesible para todo el mundo, ¿cómo lo trajiste a Mario Benedetti? Pues digamos que como es un hombre así, era de la izquierda, un militante marxista, ¿cómo lo trajiste? Y en principio muchas veces era difícil convencerle a Mario Benedetti, era un poco complicado, pero... Porque era un hombre muy opaco, y era difícil también porque por el gobierno, él decía, ¿cómo yo voy a irme ahí? Toda esta cuestión. Por la época Stroessner. Sí, todavía en el 80 y justamente el final del 89. Entonces, ahí él dice, yo no puedo irme ahí, es como que apoyo al gobierno y todo eso. Entonces nosotros le insistimos mucho y diciéndole, justamente por eso necesitamos gente de afuera que vaya a decir algo para poder apoyar el régimen que es duro, que es fuerte. Y contra eso es lo que nosotros tenemos que irnos. O sea, que y vino después de insistencia, vino. ¿Y en el 89 vino, 89 vino. Ya con la libertad. Ya con la libertad ya vino. Pero previamente mucha insistencia, muchos años de insistencia. ¿Y con Mario cómo fue traerlo a Vargas Llosa? Y mucha insistencia, toda la feria, en todos los lugares donde nos fuimos, donde tuve que seguirle sus pasos. Con Patricia tenía que hablar muchas veces, su señora. Y fue difícil, porque inclusive en los diarios acá, eso que hacía paralelismo en el diario Hoy, me comparaban con Lozada y Pablo Burián, el lector, ¿verdad? Donde Lozada publica todos los grandes lectores, Pablo Burián, que invita pero nunca vienen, ¿verdad? No vienen. Hasta que después se hizo realidad la venida de estos dos grandes escritores. Ahora, yo creo que hay cosas difíciles. Vos sabés que yo tengo una vocación de escritor, literario y de ensayo político. O sea, pero vender libros, animarse a vender libros, o sea, animarse a ganar dinero, a ganarse la vida en el Paraguay, con la cultura es un acto de heroísmo, ¿eh? Y hay muchos tropiezos también en el camino, así como uno ve que de repente pareciera todo fácil y con grandes acciones, todos esos sueños que se convierten en realidad, y todo eso no es fácil. E inclusive en un momento dado tuve dificultades en el momento que tenía que llegar a que casi se fue el remate del lector, era el lector de San Martín. Pero previamente te comento de que me fui con Alfredo Seifer cuando iba a comprar el local allá de San Martín y me dice Alfredo, mira, acá esto es el interior del país, esto es despoblado, me dice cuando en el 84 fue eso. Y tuvo razón en gran medida porque casi 15 años no tenía movimiento yo allá y ahí en ese interín casi vine al remate el lector y fue una cosa fuerte para mí porque realmente pasé muy mal momento porque ya no podía ni dormir siquiera porque evidentemente ya era eminente el que se iba al remate del lector y me agarró inclusive su menal, eso que agarran, no puedo ni dormir más y todo eso. Y me fui, inclusive oré mucho. Y en esa oración me parece que fui escuchado y me iba caminando sobre 25 de mayo, llegando a Estrella y Alberdi. Me encuentro con un banco y entro y le pregunto a la recepcionista, quiero hablar con el gerente general o con el presidente del banco. Y me dice, mira, ahí un piso más está la señora, le va a atender. Y pasé, me fui a un piso más y me atendió una señora y con mucha emoción lo me atendió. Me dice, Pablo Burián, que ese es el honor, el privilegio de contar contigo ahora.
Y yo traí todo, qué sé yo, zombie, pero siempre mantenía la alegría, siempre yo le saludo a la gente con la alegría, por más que estaba mal y todo eso. Y le dije que quería hablar con el presidente, con el gente, y quería comentarle algo. Y dice, sí, no, ¿cómo no? No hay problema, sentar. Y apareció un señor alto así, me escuchó y me dijo, venga mañana. Y al día siguiente me dice, asume el banco. Y después de un par de años después le hice un homenaje a... ¿Quién era el señor? Toto Peña. Toto Peña fue el que te dio la mano. O sea, Toto Peña, que bien, falleció en el COVID. Toto Peña. Sí, Banco Unión, entonces. Así mismo, Banco Unión fue así. Banco Unión. Y después le llamé y le entregué una palomita de oro como reconocimiento de aquel gesto que él tuvo. Y me comentó inclusive de que cuando tenía que pagarle al otro banco, no le quiso más aceptar la plata. Y le dijo, no, es cheque gerencial, le dijo, de banco. Y tuvo una pausa y después un poco de tiempo más dice que le llamó otra vez el banco y le dijo, en efectivo, ahora mismo. Me comentó como un comentario adicional que tuvo que el salvar otra vez de vuelta después, me dijo Toto Peña. ¿Sí? Toto Peña... Decime una cosa, años vinculado a la cultura, ¿y recibiste alguna vez apoyo? Una vez te enojaste conmigo. Reconocí que te enojaste conmigo. No, me enojé contigo. Te fuiste y te enojaste conmigo. Y yo te dije que no podía. Sí. Te dije cuando, pues yo tenía, pero ¿recibiste alguna vez para todas estas actividades culturales que realizó el lector algún apoyo del Estado paraguayo? No, del Estado nunca recibí ni un apoyo, no. Nunca, no. Sí que yo creo que todo lo que estoy haciendo siempre trato de juntarle a la gente, escritores, intelectuales, algunas veces hablo con algunos municipios, algunas veces hablo con algunas gobernaciones. Así, aisladamente, hacemos algunas acciones conjuntas, pero que... Nunca el Estado. El Estado nunca. O sea, el Estado no promueve la cultura en el Paraguay definitivamente, lastimosamente. Y nunca recibe. Distinción y todas esas cosas te dan la gente, eso no tiene costo. Bueno, estuvimos con Pablo Burián y me despido de él recordando aquella frase que creo que cada día tiene más validez y vigencia. Él es un realizador de sueños. Pablo. Muchas gracias, Carlos. Encantadísimo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, seguimos mirando lejos y tenemos el honor de tenerlo al doctor Miguel Abdón Saguier, un hombre histórico dentro del liberalismo paraguayo. Histórico en el sentido de que un pasado de lucha, combate antidictatorial, lucha por la consolidación de la democracia, y ahora todavía lo hemos visto el domingo pasado como uno de los principales, el domingo no pasado, el anterior, como uno de los principales protagonistas de la convención del Partido Liberal Radical Auténtico. Tito, ¿cómo estás? Un placer de tenerte mirando. Muchas gracias por la invitación. La convención liberal fue importante en un sentido estético, no hubo sillas, todo el mundo esperaba que iba a haber los escenarios bochornosos que siempre habían, y esta fue una convención, digamos, que tomó una decisión y aparte deliberó. ¿Qué significa eso para el liberalismo paraguayo? Bueno, mira, en primer lugar nosotros dispusimos medidas preventivas para que no se provocaran ningún tipo de disturbio, y lo que queríamos es justamente el debate. Y además había una mayoría abrumadora en contra de los 4 senadores a los que se los expulsó. Y la gente se pronunció y fueron expulsados. La razón de la expulsión es, digamos, por su acercamiento, por ser funcionales al Partido Colorado, o por una actitud, digamos, de interna partidaria. ¿Fue más que nada por su conducta dentro del Parlamento, por su conducta así complaciente, o hay algo? No, por la participación directa en favor del oficialismo y en contra de lo resuelto por la convención y por el directorio. La convención dispuso, la convención anterior, ¿verdad? Dispuso que el partido hiciera oposición. Y después en el directorio también dimos
instrucciones a los afiliados del partido a que tomaran posiciones en contra de alguna, por ejemplo, el tema de la designación de la representante del Poder Ejecutivo ante el jurado de enjuiciamiento. 3 o 4 casos, ¿no? Y el último que, digamos, colmó el vaso y la paciencia de la gente fue que estos 4 no solamente que acompañaron la pérdida de investidura de Katia González, sino que fueron los promotores y los expositores, los defensores de tomar una medida en contra de una opositora que es una aliada natural, porque estamos en una línea opositora. Eso es lo que nos dijo el partido. Y el partido tiene como máxima autoridad la convención del partido. Sus resoluciones son soberanas y de cumplimiento obligatorio por todos los afiliados. Nosotros lo que hicimos fue tomar una medida de tipo partidaria. La medida de expulsión no le afecta a ellos como parlamentarios. Ellos seguirán siendo parlamentarios, pero no ya son parlamentarios del partido, aun cuando... O sea, se les sustrajo su condición de liberal. De liberal. Ahora te quiero hacer una pregunta. En tu condición de hombre que estás activo en política, yo creo que sos el liberal activo en política con más historia partidaria. Porque tenés desde tu familia, tu padre, el exilio, conociste el exilio, tu padre fue un revolucionario, conociste el combate, conociste el partido en la década del 60, en la década del 70, 80, en fin, en todo este proceso, durante la dictadura, la democracia. La pregunta que te quiero hacer, después de las últimas elecciones, en donde el partido salió muy mal parado, como midiendo los resultados electorales, ¿en qué situación se encuentra el partido ahora? ¿Cómo vos, desde todo si mirás atrás, es la peor situación que vos conocés del partido? ¿Hubieron peores situaciones? Y segundo lugar, ¿hay futuro todavía para un espacio liberal en el Paraguay? Sí, claro que hay. Lo que pasa es que el partido fue muy perseguido. En la década del 40, con Morini, una persecución, pero tanto así que él por decreto dispuso la disolución del partido. Eso ocurría en el año 40, pero el partido se resistió a todo eso y después vino la revolución del 47, fue la persecución más rigurosa, más feroz, diría yo. Y así siguió el partido. ¿Cuántos muertos? Porque la gente no sabe. ¿Cuántos son los caídos en la revolución del 47? Ya por ambos lados en general. No tengo idea, pero fue muy sangrienta. Fue sangrienta, fueron varios miles de paraguayos. Sí, miles. Pero y las consecuencias también. El exilio de mucha gente. Muchas, familias enteras quedaron. ¿Tu familia? Sí. Fue terrible. Y te digo, en ese periodo que vos conociste todo, el exilio, conociste, digamos, como con tus padres, digamos, un padre héroe de la guerra del Chaco que fallece en el exilio. No, él falleció acá. ¿Acá falleció tu papá? Sí. Ajá. Él volvió. Después del 47 vuelve él. Vuelve 7 años después, en el 50, a fines del 57. Consiguió un permiso del Estado Mayor para visitarla a la madre, que estaba muy enferma. Y notablemente se recuperó a la abuela y 4 meses después falleció papá, a los 47 años. A los 47, joven, sí. Muy joven. O sea, tu papá vuelve para verla a la madre que estaba en su última ironía. Después ya se quedó... Ajá. O sea, él quería volver a Paraguay definitivamente. Claro. La vida en el exilio era durísima. ¿Qué podía hacer un militar? Y decime, la pregunta que te hacía, ¿el partido estuvo en una peor situación o vos pensás que esta convención de nuevo trajo aires nuevos, moralizadores en el partido? ¿Cómo pero el partido vivió en una semiclandestinidad, muy restringido,
y todos los dirigentes importantes del partido vivían en el exilio, como José Pegullari, Carlos Pastore. Sí, Carlos Pastore, Efraín Cardoso, Justo Pastor Benítez. Pocos son los que quedaron acá, ¿no? Y después, cuando el gobierno de John Kennedy, que impulsa la Alianza por el Progreso y promueve la formación de democracias en América Latina, con motivo de la Revolución Cubana, ¿verdad? Como respuesta a la Revolución Como Cubana. respuesta, ellos plantearon lo que llamaban la Revolución Verde. Impulsaron reformas agrarias, inclusive. Nosotros durante el gobierno nuestro, en el año 62 o 63, a Kennedy lo habían asesinado en el 62. Sí. Bueno, y acá, yo creo que fue la CEPAL la que formuló el proyecto de ley de reforma agraria, que era fantástica también. Y ahí también hubo un poco de apertura. Y el partido debatió sobre si entraban o no al proceso que Stroessner se vio obligado a iniciar por la presión de los norteamericanos. En América Latina, todos los países habían dictadura. Desde Dominicana, Haití, Colombia, Rojas Pinilla, Oribe en el Perú, Ibáñez del Campo en Chile. En fin, era una galería de dictadores, y acá en el Paraguay lo teníamos: Dominicana, Trujillo, Somoza. Entonces empiezan a promoverse procesos democráticos frente al avance de la política de la URSS, de América Latina, ¿no? De la izquierda revolucionaria. La izquierda revolucionaria. O sea, reforma en vez de revolución. Era Exactamente, sí. Vos sabés que como te decía, ese proyecto, esa es una buena ley. Yo creo que fue redactada por unos técnicos de la CEPAL. Y tiene un sesgo, digamos, no de izquierda, ¿verdad? Pero una concepción de la propiedad privada, que había que limitar, que había que distribuir la tierra para promover el desarrollo rural, porque eso es lo que persigue finalmente el tema de la... Pero acá la ley inmediatamente fue perforada, y esa ley Ahora, de reforma ¿por qué? agraria terminaron siendo beneficiados generales, presidentes seccionales, ministros, líderes, por miles y miles de hectáreas. Sí. Ahora, ¿por qué ese debate que existía antes en la política? Estamos hablando del 62, 63, donde los políticos, en los foros universitarios, se discutía reforma agraria o modelos de reforma agraria. Había un debate ideológico, de izquierda, derecha, qué modelo, el modelo de la CEPAL. Algunos que querían, soñaban con la utopía marxista. Digamos, había un debate enriquecedor. ¿Por qué hoy todo eso se perdió en la política y hoy estamos pendientes de la conquista del voto a través de la compra, a través de las prebendas? ¿A qué se debe ese vaciamiento político, yo diría, ideológico, del activismo? No solamente ideológico, sino cultural también. Cultural. Yo recuerdo que en la universidad, fíjate vos, yo ingresé en el año 65 acá en la Facultad de Derecho y terminé en el 70. En esa época era imposible leer públicamente o normalmente textos marxistas o literatura de literatos identificados con la izquierda. Pero teníamos nosotros lectura, había grupos de lectura, eso, ¿no? Y eran jóvenes así bastante cultos que creían que la cultura también es un instrumento de liberación del hombre, del ser humano y de las sociedades. O sea, también había una suerte de que, yo recuerdo que contigo, cuando empezamos en política,
hacíamos un club de lectura, leíamos autores, textos, nos reuníamos, discutíamos. Una vez alguien presentó un trabajo sobre Goebbels, sobre la propaganda política, y vos nos dirigía, nos orientaba en ese debate ideológico. Eso hoy en día, digamos, sería una actividad de oropel, superflua, innecesaria en la actividad política. Hoy no existe ese... Sí, ahora la política terminó en esta etapa, digamos, que estamos viviendo ahora, se transformó en una actividad cuya búsqueda es la ventaja personal. No tiene ningún sustento principista, de ideales, de apuntar hacia una sociedad más equitativa, más justa. No, ahora es una cosa increíble. Y conste que ahora existen muchos más medios, ¿no? Además hay una libertad irrestricta en ese campo. Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Leer la Marx antes era un pecado capital. Hoy no hay ningún problema en eso. No. Y frente a eso había una, ¿cómo te puedo calificar, che? El tema de la cultura por parte de la represión. Eran todos los que se dedicaban a las cuestiones así intelectuales, los artistas. Eran sospechados ya del marxismo. Y no había gente que defeccionara ese compromiso que teníamos con la cultura liberadora, te diré, ¿verdad? Sin embargo, hoy es una cosa increíble, ¿no? Había mucho más, de una manera soterrada. Había un espíritu de rebeldía, que cada vez que había cuando Rockefeller llegó al Paraguay, a eso me iba a referir. ¿Qué pasó? ¿En el 69 fue eso? ¿O 68? 68 creo que, 68. ¿Y qué fue una reacción juvenil fuerte? Sí, en contra por la guerra del Chaco? No, bueno, no solo eso, sino también la gente rechazaba el tema de la guerra de Vietnam. O sea, no fue solamente que los Rockefeller estuvieron atrás del petróleo, sino que también había un rechazo al imperialismo. Exacto. Había una clara conciencia antiimperialista. Y entonces, pero como no podíamos reunirnos en las plazas para hacer nuestras protestas, nos íbamos a los templos y ocupábamos la iglesia. Y hoy esa frivolidad que existe en la política, ¿es que puede ser superada por algo o tenemos que acostumbrarnos a una política del espectáculo, a una política de lo frívolo, a una política que nos tiene un proyecto, que nos presenta un proyecto de nación? ¿Qué puede hacer el liberalismo para, digamos, revitalizar eso en el escenario político? Porque como digamos que el liberalismo está en su furiosa degradación, sí, también, digamos, es víctima de esa degradación en general. Sí, así es. No, y por eso esta gente que sin ningún rubor se alza contra la política que le traza la convención, que es el órgano más democrático que tenemos, es el resultado de ese propósito de lograr ventajas personales, de lograr inclusive sin ningún tipo de complejo, ¿no? Pero antes no hay vergüenza. Antes había pudor. Había pudor, sí. Y ante ese escenario, ¿a vos te parece que el Partido Liberal, que sigue siendo el partido con mayor estructura dentro de la oposición, va a poder articular algo para el 2028? ¿Vos pensás que el partido va a poder liderar, va a poder tener una incidencia en un frente opositor para enfrentar al continuismo del Partido Colorado? ¿O le ves como un partido ya de segundo orden que se va a convertir en un partido de regiones, determinadas zonas del interior del país? ¿Cómo ves vos el escenario liberal? Un poco difícil, ¿verdad? Estamos en una crisis. Y la crisis es más seria porque estamos enfrentando a un gobierno acaparador
que ignora los principios de nuestra democracia que están contenidas en la Constitución Nacional. Ahí hay principios que son sustantivos y que deberían ser los que determinen el funcionamiento de las instituciones y el comportamiento y la conducta de los dirigentes políticos. Los principios son muy claros. La democracia es representativa, participativa y pluralista. Esos principios tienen que... es la savia de las instituciones, el pluralismo. Y después, vos fuiste constituyente, concluye con una frase, con reconocimiento de la dignidad humana. Esa es la médula. ¿Y a vos te parece que este gobierno está violando todo totalmente, eso? completamente. ¿En qué ejemplo, aparte, digamos? La representatividad para mí está sustentada sobre, digamos, por una práctica deleznable. Se compran los votos y se venden los votos. Vale decir que la representatividad tampoco es, digamos, una... Pero eso no es un fenómeno nuevo. Este es un fenómeno de varios años en Paraguay. Sí, pero ahora se ha generalizado y eso nos alcanza a nosotros también. O sea, que hay liberales que venden la participación. ¿Cómo lograr la participación de 2 millones de paraguayos que viven en la pobreza? Ellos no participan ni de la vida cultural ni política de la sociedad. Y finalmente el pluralismo. El pluralismo es fundamental dentro de una democracia como la que nosotros perfilamos la constituyente y que con tanta nos parecía una etapa auroral la constituyente. Con sueños de una sociedad mejor, más solidaria, más humanista, diría yo, ¿no? Pues la Constitución a veces que parece letra muerta en el Paraguay. Volvimos hacia atrás y proclamamos un Estado social de derecho. Superamos con el pensamiento a veces del Estado gendarme, ¿verdad? O sea, vos como liberal no sos partidario del Estado gendarme. Vos como liberal no sos partidario. No tenés, o sea, el liberalismo paraguayo no está anclado en la misma esquina donde está Milei, en Argentina. No. Somos el liberalismo más de Irigoyen, de Alfonsín. Somos un liberalismo yo te diré, vos que viviste en Alemania, el famoso milagro alemán, ¿sobre qué base se hace? Sobre el Estado Social de Derecho y la economía social de derecho, es decir, la que armoniza las leyes de la oferta y la demanda con la justicia social. Esa es la fórmula exitosa. Y nosotros pensábamos en ese tipo de Estado que es solidario. Y como te digo... O sea, los liberales es el camino del liberalismo. Es el camino. Y no solamente el camino, sino el camino para resolver los problemas más acuciantes de nuestra sociedad. Entonces, para terminar, pues me tengo que ir. O sea, liberalismo no es ese capitalismo puro y salvaje como algunos creen. No. Liberalismo le da un rostro humano al capitalismo. Sí, te estoy hablando, armonizar esos principios, la justicia social que es, y es el compromiso de la sociedad para arrancarle a nuestros compatriotas que viven en condiciones pero terriblemente inhumanas. ¿Vos sabías que hay 600.000 niños menores de 10 años que viven en la extrema pobreza? ¿Qué significa eso? Desnutrición, sin asistencia pediátrica, sin educación, sin vivienda, sin futuro. Nosotros no podemos darle la espalda a esa realidad. ¿Y cómo hacemos eso? ¿La democracia tiene fórmula para resolver ese problema? Claro que tiene. Bueno, estuvimos con Miguel Abdón Saguier. El liberalismo es libertad, el liberalismo también es responsabilidad social.
y un compromiso por sobre todas las cosas con el futuro de la nación. Tito, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Mi admiración y mi cariño siempre. Igualmente, recíproco. Nos vemos la próxima.